Bueno, Atlántida, luz de Occidente es un libro que cuando os cuento muy rápidamente la historia de mi relación con la Atlántida. Yo, bueno, estudié filosofía en Sevilla, fue la primera carrera que estudié, y a mí me interesaba mucho la teoría política, y evidentemente tienes que leer La República de Platón. Si vas a hacer un trabajo, tienes que remontarte al menos a ese escrito, ¿no? Y bueno, pues te lees La República, pero evidentemente tienes que leer también Timeo y sobre todo Critias, porque al final de su vida él nos habla otra vez de esa Calípolis, de esa Atenas feliz de la que él nos propone en La República. Y yo leí la historia de la Atlántida, digo, qué curioso, pero la verdad es que no le eché, o sea, digo, bueno, algún día si tengo tiempo me dedicaré a esto. Y tuve tiempo, pues a partir de 2009 más o menos, cuando ya mi carrera profesional, pues ya llego a a donde más podía llegar por mérito y capacidad. Y por tanto, pues digo, mira, pues ahora me voy a dedicar a hacer una tesis doctoral sobre la Atlántida. Ingenuo de mí, que pensé que se podía hacer una tesis doctoral sobre la Atlántida diciendo lo que uno piensa realmente en una universidad. ¿Eh? Bien, pues llevo 14 años investigando el tema. Yo había leído mucho sobre la Atlántida, desde que hice la carrera de filosofía, todo lo que caía en mis manos así, en mis ratos libres, me lo leía. Me lo leía y me encontraba, pues bueno, pues lo que se encuentra cualquiera que lee la Atlántida, ¿no? Está en todas partes. Como dice Pepe, eso es evidente, ¿no? Todo aquel que habla de la Atlántida dice que está en el patio de su casa. Y bueno, y después escuché cosas que tú dices, bueno, piedras que se levantan con la mente, aeronaves cruzando el Atlántico, una sociedad tecnológica más avanzada que la nuestra 10.000 años antes de nuestra era. Claro, y te quedas así como diciendo, bueno, hay una historia de la Atlántida, pero yo lo primero que voy a lo primero que voy a, porque creo que es la honradez del investigador, es a decir cuál es mi método de trabajo científico. Cuando yo estudio un tema, y me parece que cualquier tema así debe de estudiarse, esa es mi opinión, siempre recurro a dos principios metodológicos que ya expuse en un ensayo mío que es el humanismo tecnológico. El primero es de explicación genético-histórica. Yo entiendo que ningún problema se puede afrontar si no es estudiando toda su historia. ¿Tú quién eres? Dice, yo soy Pepe. ¿Y Pepe quién es? Hombre, Pepe, de momento es también toda su historia. Hay que estudiar el objeto desde que no existió hasta que surge y cómo se desarrolla en el tiempo, hasta llegar aquí. Y después está el principio de remisión holística. ¿Qué dice el principio de remisión holística? Pues algo también muy sencillo. Todo objeto que se estudia tiene que estudiarse en el contexto del sistema donde está inserto, porque allí juega un papel. Y ese papel explica mucho también de cuál es el objeto y qué significa el objeto. Me alegro que alguien asiente. Bueno, pues yo empiezo a leer, o sea, voy a empezar no por el principio que fue leer a Timeo y Critias de Platón, sino voy a empezar por la historia del relato desde que lo publica Platón, ¿vale? Después veremos, porque quiero reproducir en esta charla la misma biografía intelectual sobre la Atlántida que yo he vivido. El relato a lo largo de la historia, aplicación del principio de explicación genético-histórica al problema de la Atlántida. Voy rápido porque me interesa más llegar a otros puntos, así que voy como Ana, voy rápido. Bueno, tuvo un considerable impacto en la antigüedad como modelo de propuestas utópicas, efectivamente, desde que aparece la Atlántida, y esto es muy importante decirlo, porque a mí es muy curioso que dice, no, la Atlántida es un problema, a mí me dijeron, dice, es un problema de geografía histórica, es un problema de historiadores. Bueno, perdón un momentito, el que escribe la Atlántida es un filósofo. Así que lo primero que tenemos que es entender un poquito de filosofía para entender qué significa la Atlántida. Que después veremos que es muy sencillo, ¿eh? Bien, y como objeto de consideración científica, Platón es una autoridad importante en el contexto de su época,
no con la relevancia que ha tenido después, porque Platón sobrevive a la hecatombe del fin del imperio del mundo clásico, y otros no. Pero ya en la época, Teopompo, por ejemplo, dice, Platón es un embustero y un plagiario. Más curioso además, porque dice, es un embustero, vale, pero es un plagiario. Luego entonces la historia que cuenta viene de antes. Ya veremos que es evidente que viene de antes. Ha estado siempre ahí, yo no sé por qué no se ha querido Aristóteles, pero quiero decir que Platón no es, por ejemplo, de Aristóteles ha dicho siempre, no, Aristóteles niega la existencia de la Atlántida, dice que Platón se la inventó entera. Bueno, de Aristóteles hay bastantes textos y tú puedes coger uno que apoyen la historia de la Atlántida de Platón y otros que no. Pero lo cierto es que Aristóteles, en De Mundi, nos habla en el libro tercero de que existen otros continentes, además del que forman África, Europa y Asia. No lo digo yo, lo dice Aristóteles, ¿eh? Bien. Crantor dice que fue a comprobar la verdad en un viaje a Egipto. Es decir, fijaros, Crantor fue un director de la Academia Platónica. Ni él mismo se creía, en la Academia también había quien se creía y quien no se creía lo de Platón, porque si no, ¿por qué va Crantor a comprobarlo? Diodoro de Sicilia nos habla de una gran isla en el océano y de una masa continental más alejada aún de esa isla. Quedaros con esto porque esto es importante. Plinio el Viejo y Pomponio Mela nos hablan también de una gran isla en el océano. Séneca, el famoso pasaje de Medea que tanto influyó en Colón, Séneca le dice a él, Séneca dice en Medea, habrá un momento en que el océano libere sus cadenas y aparezcan tierras, otros continentes, y Thule no será ya la última tierra. Y Plutarco nos habla de la isla de Ogygia, y es muy curioso porque nos dice hasta el nombre del continente que estaba más allá de esas islas del océano Atlántico, que hoy nosotros lo llamamos de otra forma, como veremos después. Pero Plutarco lo llamaba la tierra de Cronos. Tierra de Zeus sería esta, la que vivimos nosotros, la nueva, y la de Cronos, la anterior, la otra. Bueno, Eliano nos habla de un continente inmenso al otro lado del océano. Claro, por supuesto, Eliano, Plutarco, toda esta gente estamos echados a perdido, evidentemente. Es decir, en su época todo el mundo le decía, soy unos sinvergüenza y unos embusteros, os estáis inventando que hay un continente más allá del océano Atlántico. Cosa que evidentemente en el mundo clásico parece que es falso. Avieno nos habla del cierre del Atlántico por los púnicos, pero voy rápido, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay una información complementaria muy interesante. Hay cosas de las que Platón no habla en Timeo y Critias, y sin embargo que otros autores dicen de la Atlántida. O se la inventaron a partir de la historia de Platón, o la cogieron de una fuente que no es Platón. No hay otras posibilidades. Los carneros del mar de Elíano, ¿verdad? Elíano dice, los reyes y las reinas de la Atlántida tenían una cinta blanca en el pelo. Tenían una cinta blanca, como los carneros del mar, como las orcas. El nombre de los sacerdotes que da Plutarco, que después Proclo además va a decir que Plutarco se equivocó, que no eran estos dos, que eran otros tres distintos. Y Amiano Marcelino nos habla, fijaros, de un origen volcánico del desastre, cuando Platón nos dice que es por un volcán por lo que se hunde Atlantis. Bueno, es que esto es Tertuliano, con Tertuliano empieza una historia muy curiosa, que es la utilización de la Atlántida por movimientos de tipo ideológico, político y social que no tienen nada que ver con la historia de Platón. Como Tertuliano era cristiano y a los cristianos le echaban las culpas de todas las desgracias que pasaban en el imperio, dice Tertuliano, nosotros no somos los culpables, no pudo decir de Kennedy porque no es que Kennedy no existía entonces, del asesinato de Kennedy, pero nosotros no hundimos la Atlántida, porque entonces no había cristianos, era como, bueno, pues esto veréis ahora como todos los movimientos históricos importantes han intentado apropiarse la historia de la Atlántida para sus propios fines. Cosmas, por ejemplo, dice que Platón es un hombre confundido a causa del diluvio. Esta es otra cosa muy curiosa que ha llegado hasta las traducciones castellanas de Platón. Dice, después de un diluvio, en un día y una noche terrible, mentira, Platón no dice ni un diluvio, no dice diluvio, no lo dice. ¿Sabes?
¿Qué pasa? Que hay una lectura cristiana de Platón que sí habla del diluvio porque quiere relacionar a Platón con el relato del Génesis. En la Edad Media es un relato casi irrelevante, yo me extiendo en el libro sobre ese tema, y el gran survival, es decir, survival en antropología lo llamamos a un elemento que en cada época tiene funciones distintas, ¿no? Por ejemplo, la pólvora sería un survival también, ¿no? La pólvora los chinos la utilizan para fuegos artificiales y cuando llega aquí a nosotros a Occidente la utilizamos para dar cañonazos y acabar con los castillos y con la Edad Media, ¿vale? Bien, pues fijaros, navegantes, imperialistas, nacionalistas, la Biblia, estafadores, nazis, academicistas, todos van a utilizar el tema de la Atlántida para intentar llevárselo a su camino, aunque evidentemente la Atlántida de Platón no tiene nada que ver, obviamente, con ninguna de estas cosas, como veremos. Marsilio Ficino es el que empieza en el 400 la recuperación de Platón como la gran alternativa a Aristóteles. Aristóteles se había convertido en el santo y seña de la Iglesia, con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y por tanto la otra gran alternativa ideológica era Platón. Por eso la ciencia moderna se apoya en Platón, en la matematización de la naturaleza. Yo sé que voy muy rápido, pero bueno. Bien. Bueno, ahora empieza algo que yo de verdad, es que claro, ¿os acordáis que decían esta gente, Platón y toda esta gente? Bueno, Platón ya veremos lo que dice, pero bueno, ¿os acordáis que decía Aristóteles, esta gente que había otros continentes, una isla? Una de las cosas que se le dijeron a Platón en aquella época era: Platón, eres tan embustero que te has inventado hasta que hay otro mundo allí en otro sitio, después del Atlántico. Pues en 1492, un señor que todo el mundo conoce, se llama Cristóbal Colón, pues llega a las costas de unas islas que después están en la antesala de las costas de ese continente que estaba más allá del Atlántico. Un continente al que Plutarco llamó la Tierra de Cronos y que hoy nosotros llamamos América en honor al primer hombre que realmente se dio cuenta de que aquello era un continente distinto, Américo Vespucio. Los cronistas de India, es decir, los intelectuales de la corte española, para justificar, y así, para justificar el imperialismo español, dicen, pero dicen una cosa que es cierta. Oiga usted, Platón tenía razón entonces. Lo de la Atlántida no era un cuento. Hemos encontrado ese otro continente que no hemos llegado a Asia. Hemos llegado a un continente que cierra el océano por el otro lado. Eso lo dice Platón literalmente, ¿eh? Yo no he visto una descripción más magnífica del continente americano en mi vida. Y claro, dicen los españoles que dicen, un momento, la Atlántida, ¿y dónde estaba la Atlántida? Pues claro, los españoles van a decir, lógicamente, que estaba aquí. Y por tanto nosotros cuando hemos llegado a América no hemos hecho más que volver a un día donde un día estuvimos. Evidentemente una ideologización, porque en el siglo IV y en 10.000 años antes de España existe hace 500 años, no antes de la glaciación, evidentemente ni después, claro, hasta esa época, ¿no? Pero bueno, se utiliza, la corte española lo utiliza y los cronistas españoles empiezan a razonar y a hacer una traducción de Platón, que es además muy lógica, como veremos después, de lo que dice Platón. Es que Platón lo dice muy claro, a mi juicio, lo dice muy claro. ¿Fue decisivo el relato de la Atlántida para el descubrimiento de América? Hay distintas opiniones. Hernando, el hijo de Colón, dice que no, y Humboldt tampoco. Pero para Pedro Martí de Anglería, Fernández de Oviedo y Fray Gregorio García fue decisivo. No quiero... ¿Partidarios de que la Atlántida existió? Pues Pedro Martí, aquí lo tenéis todo. Detractores, José da Costa, Montaigne, ¿vale? Distintos autores, se dividen. Esto siempre va a ser así, ¿verdad? Unos van a decir que sí, otros que no. Y claro, evidentemente, el tema de la Atlántida va a ser decisivo en los dos paradigmas que se están luchando en el Renacimiento por quedarse con el poder en el sistema mundial. El paradigma bíblico y el paradigma clásico. ¿Cuándo se crea el mundo, según la Biblia? Pues según los cálculos, el arzobispo de Husserl lo hace además, pues sobre el mes de octubre del 4004 antes de nuestra era.
¿Eh? No sé si por la tarde o por la mañana, pero más o menos. Lo que no hay discusión que fue en octubre. Claro. ¿Por qué es tan importante el relato de Platón? Hay un libro que va a escribir un francés que se llama Preadamitas. Si esta historia empezó en el 10.000 antes de nuestra era, 9.000 antes de Solón, 9.600, digamos, es preciso. Claro. Hubo hombres entonces antes de Adán. Luego entonces se viene abajo la estructura histórica del texto bíblico, del Antiguo Testamento. La Atlántida y la utopía. Bueno, esto es en Alicante, que no he podido ir al final por las circunstancias, y precisamente iba a dar una ponencia sobre la utopía positivista y la Atlántida con la utopía positivista, que es un tema apasionante. Bueno, Ana terminaba su ponencia diciendo, ¿y por qué? Porque nos puede volver a pasar, ¿verdad? Es decir, la Atlántida fue utilizada por el nuevo impulso intelectual de la humanidad, por la nueva ciencia, por Bacon. Bueno, Bacon titula su libro La Nueva Atlántida. Atlántida es la historia para la nueva ciencia de lo que pudo ser y no fue. ¿Qué hubiera pasado si Atlantis no hubiera caído? Estaríamos ahora entonces a lo mejor, según esa idea, 5.000 años avanzados. Es como si en vez de estar ahora en el estado de desarrollo del siglo XXI, estuviéramos, imaginarnos, 5.000 años más. La Ilustración, el tiempo y la revolución científica evolucionista. En la Ilustración se utiliza el tema de la Atlántida para ampliar el horizonte histórico. En 4.000 años no da tiempo a que haya una teoría de la evolución. Si el mundo tiene solo 4.000 años, no da tiempo a que de un fondo abisal termine apareciendo un primate y después ese primate termine dando ponencias en los sitios. No, es imposible. Ahora, si ya los levantamos a 10.000 años, ya hay más tiempo. Lyell en la geología y Darwin en biología no se pueden entender sin esa primera brecha que abre el relato atlante utilizado por los ilustrados para ampliar, ensanchar el horizonte de la historia. Fijaros la importancia que ha tenido en la historia el tema de la Atlántida hasta ahora. Fijaros la importancia que ha tenido. Que independientemente incluso de que la Atlántida haya existido nunca o no, hay que ver la calidad del relato de Platón. Después viene el nacional atlantismo. Esto tiene mucho que ver con que cada uno encuentra la Atlántida en el patio de su casa. Como la Atlántida es una idea fuerza, yo creo que todo el mundo, a cualquiera que le hable, la Atlántida dice, ah, sí, la Atlántida, me suena apasionante. A menos no tiene idea de lo que es, pero bueno, te lo larga. Fijaros. Muy bien. Fijaros. Ahora cada uno, la Pérez, por ejemplo, va a decir, ¿dónde estaba la Atlántida? En Francia. ¿Él qué era? Francés. Rude, ¿dónde estaba? En Suecia. Claro. Claro, es que él era sueco. Es la Atlántida nórdica. Claro. Giancarlo Carli, que es muy importante en la historia de la Atlántida. Giancarlo Carli dice, en Italia. ¿Y el que era? Italiano. Ya sé que los españoles también decían que estaba en España. Bueno, bien, claro, ya veremos ahora dónde estaba. Bailey la sitúa en el Ártico. Ya esto empiezan ya unas teorías más esotéricas. Pero esta no. Por ejemplo, Athanasius Kircher, la dorsal atlántica. Este mapa está al revés, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con lo que nos ha hablado Ana, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este mapa está al revés, está la dorsal atlántica y efectivamente es verdad que hay una zona que los geólogos conocéis mucho mejor que yo, evidentemente, donde efectivamente hay un territorio que perfectamente pudo estar emergido y donde evidentemente, tuvo que haber, si estaba poblado, bueno, el Doggerbank está poblado, el Mar del Norte estuvo poblado, sabemos que estuvo poblado, y hoy día es el Mar del Norte. O sea, no... Y en la Macaronesia, bueno, aparte de las Azores, como ya también Ana ha dicho, ¿verdad? En todas las islas que forman la Macaronesia, pues también han situado distintos autores. Primera vuelta de tuerca. Allí empezó todo.
La Atlántida es la cuna de la civilización. Eso nadie lo dice hasta que en el siglo XVII lo dicen Carli y Kurt de Gebelen. O sea que si alguien dice, no, allí en la Atlántida empezó todo. Bueno, porque lo sepa que no lo dice Platón, ni lo dijo nadie en la Edad Antigua, ni en la Edad Media, ni en la Edad Moderna. Bueno, y es a mediados de la Edad Moderna, casi lindando con la Ilustración, cuando se dice que la Atlántida es la cuna de la civilización. Idea que yo considero igual de errónea, buscar la cuna de la civilización como buscar el eslabón perdido entre el chimpancé y el hombre. Simplemente lo que eso implica, esas dos ideas, es desconocimiento de la historia y desconocimiento de la teoría de la evolución. Simplemente. Es una advertencia sobre fenómenos recurrentes. Boulanger decía que es que la humanidad era azotada por el agua cada X tiempo. Y había un diluvio universal cada X tiempo. Y entonces, cuidado, porque en cualquier momento nos puede caer a nosotros también el diluvio otra vez. Y aquí tenéis el famoso mapa de Ignatius Donnelly, que en Atlantis, Antediluvian World, el libro más famoso y que más ha vendido la historia sobre la Atlántida, en ese libro lo que dice Donnelly es que aquí estaba, heredero del error de Kurt de Gebelen y de Carli, aquí estaba la cuna de la civilización. Y fijaros, es que según Donnelly, poco menos que la Atlántida llegó, bueno, hasta la India, hasta el Tíbet, es decir, todo lo que hay en el mundo. Que Donnelly lo que hace es que cualquier problema histórico dice la Atlántida. ¿Dónde empezó la escritura? En la Atlántida. ¿Por qué existe religión? Porque los dioses son los antiguos reyes de la Atlántida. Es decir, todo Donnelly lo refiere a la Atlántida. Pero también tiene algunas visiones correctas y absolutamente brillantes, ¿no? Por ejemplo, Donnelly es uno de los que identifica la relación que existe entre la isla Esqueria y la Esqueria de Homero y la Atlántida de Platón. Mucha gente dice, no, la Atlántida Platón fue el primero que habló de ella y se la inventó entera. Ya veremos que de eso nada. Ignatius Loyola Donnelly es el padre de la atlantología contemporánea, porque él da lugar a las dos ramas. La que intenta buscar la Atlántida por métodos científicos y la que intenta buscar la Atlántida por métodos esotéricos o místicos. Segunda vuelta de tuerca. Blavatsky y el misticismo teosófico. Madame Blavatsky, no voy a hablar de ella, Elena Petrovna, ¿verdad? Esta señora decía que ella había cedido una serie de textos, que desde luego, públicos que yo sepa, no están, una serie de textos donde se decía que conocía la historia de la Atlántida, pero la historia de la Atlántida se remontaba a muchísimo más tiempo del que habla Platón. Y fue eliminada, fue sucesivamente desapareciendo en distintas fases, en 3 fases grandes. No voy a entrar ahí. Me interesa más este señor que es directamente relacionado con Blavatsky, que es Scott Elliot. Scott Elliot nos habla de aeronaves. Es el primero que nos habla de que los atlantes tenían aparatos voladores. Pero cuidado, que lo dice en el siglo XIX, ¿eh? Eso no lo dice nadie antes. Y Edgar Cayce, esto ya es el no va más. Edgar Cayce ya no solamente dice que en la Atlántida había aeronaves, sino que conocían la electricidad. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo sabía ese señor que tenía aeronave y conocía la electricidad? Pues porque había hipnotizado a unas cuantas personas que dio la casualidad que eran gente que había vivido en la Atlántida en anteriores reencarnaciones y le habían dicho que allí había esas cosas. Sin comentarios. Bueno, la importancia de la Atlántida, no voy a hablar, ¿no? Desde las 20.000 leguas de viaje submarino de Donnelly, bueno, en fin. La historia de la Atlántida en la música, en el cine, la televisión, la arquitectura. Sí voy a decir una pequeña anécdota, porque una de las cosas que en Facebook me dicen algunos es que si me dedico a la Atlántida es porque soy un racista. Bien, se me ha llegado a decir eso. La Atlántida ha sido utilizada, ya veremos, evidentemente, por el nazismo y por el supremacismo blanco. Pero la Atlántida no, es como si con un martillo tú te pones a pegar la pared o abrir la cabeza a las personas. En 1944, en el gueto de Theresienstadt, se encontró
entre los ladrillos una ópera que habían escrito dos músicos judíos y la ópera se titulaba El emperador de la Atlántida. Y utilizaban la historia de la Atlántida para criticar el nazismo. Y lo digo para que dejar claro que el tema de la Atlántida, una cosa es que haya sido utilizado por movimientos de distintos tipos y otra cosa que Platón sea responsable de todas esas manipulaciones. Cuidado con esto, porque muchas veces, cada vez que lo primero que uno tiene que decir, desde luego, cuando habla de la Atlántida, es decir, primero, ¿habla de la Atlántida? Sí, y no estoy majareta, ¿no? Como que claro, todo el mundo piensa que estás así. Bien, bueno, aquí está la Atlántida racista, ¿no? Evidentemente, no hay que negarlo, existió, claro que sí. Una utilización racista del mito de la Atlántida. Y digo ya mito porque ya entre esto y lo que dice Platón, ya es, bueno, es como, pues no sé, nada. Saez dice que Atlántida fue la patria de los arios. ¿No? Hermann, que hubo un imperio germano-atlante. Rosenberg, que hubo una dominación mundial atlante, porque si Don Nelly, por lo visto, se quedó corto. El mapa de Don Nelly, no, el mundo entero. Y el genocida Heinrich Himmler llegó a fundar en 1935 una asociación, la Hans-Herber, dedicada a buscar por todo el mundo restos arqueológicos que apoyaran la teoría del origen atlante-germánico de la civilización. Bien, y después está ahora la Atlántida, la arqueología de culto, que es todos estos autores, por eso es lo del magufismo. Lo del magufismo viene por ahí, ¿no? Es decir, es también otro de los insultos, ¿no? Magufo, ¿no? Otro de los autores que es aquellos que piensan que la Atlántida fue la cuna de la civilización y entonces no llaman Atlántida realmente a lo que dice Platón, sino a esa hipotética civilización ancestral que existió antes de las civilizaciones hidráulicas del cuarto milenio. Basada, por ejemplo, en la idea de que la esfinge, la erosión de la esfinge, pues es también por agua, no solo por viento, y eso significaría que la esfinge es muy anterior a las pirámides, etcétera, etcétera, o incluso las pirámides son anteriores. Bien, no me quiero enrollar más con este tema. Bueno, pues la Atlántida en todas partes. ¿Dónde se ha situado la Atlántida? Pues yo he agrupado, esto es una broma, ¿eh? Son 200 ubicaciones las que hay. Esto es un resumen, vamos, en las hipótesis mediterráneas, en el Egeo, en el Mar Negro y en Túnez. Hay una cosa que está clara, ¿no? En fin, una cosa lo que dice Platón, y ahora decir, la actitud del Mediterráneo, pues muy bien. Pero ya no estamos hablando de la Atlántida de Platón, estaríamos hablando de otra Atlántida, salvo que tú quieras poner las columnas de Hércules donde te dé la gana. La hipótesis atlántica, la americana, hay gente que dice que Atlántida estaba en América, en Bolivia concretamente, en el altiplano boliviano. En Andalucía. Hay gente que dice, y yo en parte también lo digo, eso. En Macaronesia, es decir, en las islas. Y la Atlántida hiperbórea, que sería la Atlántida que está en el norte. Esa tiene, las raíces las tiene, como hemos visto ya, en las teorías de Rutherford, de que la Atlántida era la Atlántida anglosajono-germana, ¿vale? Y después en otros lugares, bueno, esto ya es el delirio total, ¿no? En Indochina, hombre, vamos a ver, si está más allá de las columnas de Hércules y está en Indochina, claro, eso ya es tomárselo de más allá de las columnas de Hércules en un sentido realmente amplio. En la Antártida, Graham Hancock, que es un gran autor de la arqueología de culto, con libros muy divertidos, que yo me encanta leerlo, porque es fantástico como solo, desde luego. Desesperado ya el hombre porque no encontraba por ningún lado la Atlántida, dice, ostras, ¿y dónde pudo haber una civilización con tantos millones de personas? Porque más se lo toma al pie de la letra. Dice, ostras, lo único que se me ocurre es que la Antártida esté cubierta de hielo, pero debajo, allí estaba la Atlántida, ¿no? Bien. Bueno, se han llegado a decir que estaba aquí, eso Ana, que Ana se ríe, que estaba aquí y bajó para acá, ¿no? Y llegó aquí, sí, con un cambio de... Bueno, el Sahara, Benuán, Nigeria, sur de España, Creta, Troya, Sudamérica, Anatolia, Mar Negro, Estrecho de Gibraltar, Antártida, Sumatra, el Egeo, Platón. Y cuando yo me encuentro con todas estas cosas que leí, con todo esto, digo, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo Renato Descartes
el padre de la filosofía moderna, y es poner en duda todo lo que he leído sobre la Atlántida. Voy a hacer tabula rasa y voy a ir a la fuente. Voy a ir a ver qué ha dicho Platón. Y como hay que utilizar el método científico cuando se estudia un tema, por lo menos en mi opinión, me fui al texto griego, no a las traducciones castellanas basadas en la traducción inglesa de Barnes de 1902, que es la que tenéis en Gredo y en tantos otros sitios. No, 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 no. Al texto griego original, el de Timeo y Critias, que es un texto evidentemente basado en un papiro que no fue el que escribió Platón, obviamente. Vamos a ver qué dice, pero me interesa decir mucho primero que quién es Platón. Platón es un autor que se basa en muchos otros autores, ¿no? Platón es lo menos, aunque parezca mucho un dogmático, no. Si Platón se inspiró en Heráclito, se inspiró en Pitágoras, que no tenían mucho que ver los dos, y después le viene la influencia de Sócrates. Y la suma de todas esas influencias dan en Platón. También se basó en Empédocles. Bueno, los que somos de filosofía podemos hablar mucho de Platón un ratito. No es un teórico. A mí me hace mucha gracia cuando se dice el amor platónico. Y el amor platónico, por lo visto, es un amor que mira pero no toca. El banquete de Platón está escrito después de una orgía. Es decir, cuando alguien piensa sobre algo, al menos tiene que saber de qué está hablando. Por tanto, en Platón la relación teoría-praxis es continua. Platón es más bien un científico social también. Platón tiene sus ideas y no se dedica a ver su idea y decir qué bonita idea tengo. No, no, no. Platón se va a Siracusa e intenta llevar sus ideas políticas a la práctica. Y una vez lo están a punto de cortar de la cabeza, otra lo venden como esclavo. Y va una tercera vez el hombre. Su grandeza está en que cuando se equivoca, cuando lo echan a la calle, en vez de decir, estos son unos desgraciados, dice, no, ¿en qué me habré equivocado? Con 80 años, al borde ya de la muerte, Platón dice, ¿en qué me he equivocado? Y eso lo hace más grande, eso es lo que lo hace realmente grande, no todo lo anterior que ha escrito. La grandeza es ser capaz de dudar e intentar seguir avanzando. ¿Qué es la filosofía para Platón? Esto es muy importante en el relato de la Atlántida, según mi hipótesis. La filosofía es un acto erótico. ¿Y qué significa un acto erótico? Significa que es un acto que une lo que está separado, porque eso es eros. La filosofía lo que hace es coger la información del mundo, información que llega fragmentariamente de muchas partes. Evidentemente Platón escuchó hablar a los egipcios, estuvo en Egipto. Seguro que le llegaron informaciones del otro lado, de la otra orilla de la Edad Oscura, del mundo minoico. Platón había leído a Homero, era griego. Y Platón había escuchado hablar de Tartesos, claro que sí. Y él, toda esa enorme cantidad de información confusa, la une en un gran relato, el relato de la Atlántida. Pero no es mentira nada de lo que dice. Cuidado con eso, porque una cosa es hacer una composición a través de informaciones y la verdad o mentira de lo que yo digo será entonces la verdad o mentira de la información que he recogido. Veremos a ver si eso es verdad o no. Bueno, voy rápido, pero esto es lo que dice Platón en Timeo y Critias, Yo no creo que me queda 20 minutitos, dame 20 minutitos, porque si no es que no llego. Y veremos. Bien. ¿Qué dice Platón? Esto es muy importante. Dice que en un momento dado, Solón recibe una historia que ignora de sacerdotes egipcios residentes en Sais. Estuvo Solón en Sais, todo eso es rigurosamente histórico, y que se entrevistó allí, y que había una escuela de historiadores en Sais, también es verdad. Es decir, hasta ahí, bien. Y esto le cuenta una concepción catastrofista de la historia, ¿verdad? Decir, Platón, los griegos sois unos niños, no tenéis memoria histórica. Y como no tenéis memoria histórica, no os acordáis de que la humanidad ha sido destruida varias veces, etcétera.
y le habla del conflicto armado entre la Atenas primitiva y un imperio que se hallaba en el océano Atlántico, ¿verdad? Esto es muy importante. Recuerdo que el océano Atlántico, todo lo que está a orillas del Atlántico también es un imperio que está en el océano Atlántico, ¿vale? Lo recuerdo. Porque a veces nosotros mismos nos vamos de cabeza al centro del Atlántico. Un momentito. Un momento. Vamos a ver si hay que llegar allí. Vamos a ver si es cierto. Pero, hombre, esto es océano Atlántico, ¿eh? Esto es océano Atlántico. Vayamos a ver. Bien. Un anesos, esto es importante, por eso es importante irse al texto griego, de verdad, porque si no es que un anesos, nesos en griego, en el griego clásico, significa isla o península. Cuidadito con esto, que empezamos a traducir literalmente isla, 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 y a todo el mundo dice que es una isla. Alto ahí, vamos a ver si es una isla o no. Pero es un anesos, isla o península. Dice, más grande, otra cuestión. Grande significa grande en extensión o en poder. Cuidadito con esto. Es que algunos han puesto a buscar un continente más grande que África y que Asia juntas en medio del océano Atlántico. Bueno, es que no cabe. Es que no cabe en el Atlántico. Vamos a ver con esto. Esto para mí es crucial. Desde el anexo se podía pasar a través de otras islas al continente que cierra el océano por el oeste. El continente que cierra el océano por el oeste es América. Luego, si desde el anexos se podía pasar de isla en isla hasta el continente del otro lado, de momento Atlántida no puede estar en América. Perdón, no Atlántida, sino ya veremos cuando estamos hablando de Atlántida de qué demonio estamos hablando. El Imperio Atlante ocupaba muchas islas en el océano, muchas islas en el océano y territorio del continente de este lado también. Y por la parte del viejo mundo se extendía, que por eso llamé yo a Pepe, porque tiene un libro magnífico, Megalitismo, se extendía por aquí toda la cornisa atlántica de Europa, norte de África hasta aquí y Europa hasta Tirrenia. Es exactamente el mapa del megalitismo. Exacto. Y atacó el Mediterráneo oriental una vez. No lo atacó hace 10.000 años. En el mismo texto de Platón, es verdad que Platón dice una vez, hace 10.000 años, y en otro texto dice, sí, y los personajes de aquella época eran los quecrópidas, que eran los reyes que había en Grecia en la mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Y además hay otro texto clarísimo. Platón dice que cuando se crea la Atlántida, cuando se funda la Atlántida, no existía la navegación. Si no existía la navegación, ¿cómo va a ir con 1.200 barcos a invadir el Mediterráneo oriental? Una lectura atenta de Platón, pero no de lo que me conviene, sino del conjunto del texto de Platón, es la que nos aclara el problema. Los atenienses rechazaron la invasión. Ya veremos si eso es verdad o mentira. Tras un terremoto, esto es muy importante, vamos a ver. Cataclismos. Tras un terremoto, un temblor de tierra enorme y una subsiguiente inundación, Atlantis, y ya veremos qué es Atlantis, Atlantis desaparece para siempre en un día y una noche terrible, 24 horas. El mar, esto es muy importante también, el mar es intransitable en aquel lugar debido al cieno que la isla produjo al hundirse. Esto es muy importante. Poseidón llega a Atlántida en una época en donde no se conocía la navegación y engendra con una princesa autóctona 5 parejas de gemelos. Y esto es, para mí, una de las bases de mi hipótesis. Porque hay que leer a Platón entero. Cuando se dice, no, las columnas de Hércules pueden estar aquí, aquí o allí. No. Las columnas de Hércules de que habla Platón son claramente el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Platón mismo nos lo dice. Al primero de los 5 pares, a Atlas, al primero le dieron el territorio de la capital y el territorio adyacente. La capital se llamaba Atlantis. Bien.
Al segundo, Eumelo, y fijaros lo que dice compatriotas gaditanos. Gadiro, en la lengua de la región, a ver cómo nos enteramos, la parte contigua que abarcaba desde las columnas de Hércules hasta la región llamada Gadírica por nosotros los griegos del siglo IV antes de nuestra era. A ver, por favor. Ay, ¿qué? ¿Sí? Ah, pero... Vale, bien. Ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis, claro. Es verdad que lanzaban, se ponían columnas de Hércules en cada lugar a donde se llegaba. Y hay columnas de Hércules en todas partes. En el Helesponto las hay, es decir, a la puerta del Mar Negro, la tenemos en el Golfo de Sirte, donde llegaban los fenicios, por ejemplo, ponían columnas de Hércules, bueno, columnas de Melcar, que después le llamaremos Hércules. Pero unas columnas de Hércules, detrás de las cuales había una región llamada Gadírica, esa nada más que hay una, y es el Estrecho de Gibraltar. Podemos decir lo que queramos, pero eso es así. Y eso no es interpretable. Yo entiendo que vivimos en una época en que se puede decir, no, yo tengo derecho a opinar lo que quiera. Bueno, usted tendrá derecho a opinar lo que quiera, pero por favor, se atiene usted a los datos que da el texto que está usted estudiando. Bueno, no me quiero extender. Bueno, tenía un ejército de 1.200.000 hombres y una armada de 1.200 naves. Era una confederación de 10 reinos, seguía las leyes de Poseidón, ceremonia del toro, el vestido púrpura azul oscuro. El texto se interrumpe cuando hay un castigo de los dioses. Ya sabéis, cada vez que hay un desastre, echamos la culpa a los dioses porque nosotros hemos sido malos. En fin, esto es propio de... Bien, Platón se lo inventó, Platón dice la pura verdad, Platón tomó elementos reales para construir su relato. Mi hipótesis es que Platón tomó elementos reales, te voy a hacer caso con el cacharro este. Platón tomó elementos reales para construir su relato. ¿Vale? Una objeción dice que no tiene en cuenta a Solón y al sacerdote de Saya. Es decir, Platón se lo inventó todo. Vamos a ver, por favor. La palabra Atlántida no se la inventa Platón. Ya aparece 80 años antes, a 80 años de Platón, aparece en una publicación en Grecia, el Ánico. El océano Atlántico no se lo inventa Platón. La palabra Atlantes, pero si la tenemos ya en Herodoto. Es decir, Atlántico, Atlas, los Atlantes, el Ánico. Todo esto, el Ánico de Lesbos publica Atlantis. 80 años antes de Platón. Y mirad los mapas mundi de Anaximandro, de Cateo y de Herodoto. Están todos ya ahí. Hay una fuente egipcia. En el libro me lo extiendo bastante. El cuento del náufrago. Hago un análisis fuerte de ese tema. Y hay una fuente griega, la tradición homérica. Por favor. La Esqueria de Homero tiene 16 similitudes, las recojo, con la Atlántida de la que habla Platón. No una ni dos, 16 similitudes. Solo hay una diferencia. Que la Atlántida de la que habla Platón parece que es un imperio en su fase imperialista, es decir, su fase expansiva, mientras que la Esqueria es un lugar pacífico. Pero las dos ya no existen, las dos desaparecen tragadas por el agua. Y las dos están en Atlántico, por cierto. Porque algunos se empeñan en que la Odisea es un relato donde Ulises va por el Mediterráneo. Y va por el Mediterráneo y por el Atlántico. Nadie puede estar 20 años en el Mediterráneo dando vueltas, de verdad, ni aunque quiera. Platón, y ahora los principios metodológicos para mí son fundamentales. Si no entendemos esto, no podemos, para mi juicio, estudiar el tema de la Atlántida en serio. Primero, Platón describe la evolución de una sociedad desde su inicio hasta su catastrófico final. Es decir, Platón no nos está hablando de una foto fija, del 10.000 a.C., del 2.000 a.C., del 6.000 a.C. No. Platón está hablando de una sociedad que surge después de la última glaciación, y eso es lógico, y cómo se desarrolla poco a poco hasta llegar a la edad del bronce. Claro, esto también es un problema, porque claro, algunos han entendido lo de los 10.000 años, se le ha quedado allí los 10.000 años, barcos, 10.000 años, para allá para acá, y dicen, ¡buh! Esto es una sociedad súper tecnológica, muy avanzada a su época. No, es una sociedad que lleva
su corriente histórica evolutiva como cualquier otra sociedad. El discurso es un relato compuesto. Y ahora hay que distinguir tres cosas. Cuando Platón habla de la Atlántida, habla de tres cosas. Y como no lo distingamos, nos volvemos locos, ¿eh? Vamos a ver. La ciudad de Atlantis, a mi juicio, esa es la que se hunde en 24 horas. Una ciudad, sí, un continente grande no se va a hundir en 24 horas. La isla o península donde se asentaba, que a mi juicio, según mi hipótesis, no hay ningún problema por admitir que era una isla en una península. Muy fácil. Si Poseidón llega allí cuando no había navegación, tuvo que llegar por tierra. Como me cuesta trabajo pensar que pudiera llegar por tierra al centro del Atlántico, tuvo que llegar a un lugar que estaba en tierra, en una península. ¿Cuál? Esta. ¿Y una isla en una península? Pues claro que sí. Una isla fluvial, por favor. Atlantis pudo ser perfectamente una isla fluvial que estuviera en un lugar a 9 kilómetros del mar, y cuando llega un tsunami, al meterse el agua en ese estrechito, se convierte en una bala. ¡Bum! Y la ciudad desaparece. Evidentemente, voy muy rápido. Bien. La Atlántida, no estoy diciendo eso, Pepe, por favor. La última, ¿eh? La última. Vamos a ver. El paradigma, cambios y grietas. Bueno, vale, si la Atlántida es una tontería, si nosotros, si los que nos dedicamos a la Atlántida nos falta algo, si es un disparate tan grande, hombre, vamos a ver, si yo fuera un historiador profesional, ¿no? Y desde luego me viniera alguien diciendo que es que hace 10.000 años antes de nuestra era había gente que levantaba piedra con la mente, que ahí había barcos, naves cruzando el Atlántico, y que yo qué sé, y bueno, eso, y que tenían electricidad y vaya para acá, hombre, pues la verdad me enfadaría mucho. Me enfadaría mucho, porque hay que ver que está uno toda la vida trabajando, que hay una técnica que se llama, no una ciencia, una técnica que se llama la arqueología, que descubre tantas cosas, que hemos construido un sistema entero científico, y ahora viene aquí la gente a decir pamplina. La verdad, bien. Bueno, pero entonces cuando tú dices, bueno, vale, bien, muy bien. Yo no digo nada de eso. Yo he estudiado la Atlántida científicamente. ¿Por qué el paradigma echa la mano al revólver cada vez que tú hablas de la Atlántida? Tiene que tener una explicación. Porque tú, de quien no es peligroso, te ríes. ¿Verdad? No, te ríes o dices, sí, tienes razón, hasta luego. Por tres cuestiones. La Atlántida entra en conflicto con el paradigma, la Atlántida de Platón, en tres cuestiones clave. Ahí eso sí que es importante, y no pamplina de que yo me pueda imaginar. Primero, la antigüedad de la civilización. La Atlántida dice que la civilización sostiene que la civilización humana empieza después de la glaciación. Claro, pero esto hay que entenderlo bien. Es que el fin de la glaciación fue el fin del mundo para la época. Es decir, es que todas las civilizaciones, no estoy chalado, ¿eh? Todas las civilizaciones que existieran antes de la última glaciación, el hombre tuvo que empezar de cero en todas partes. Por eso lo de que una civilización me parece una tontería. No. En muchas partes los hombres que sobrevivieron tuvieron que empezar de cero otra vez. Y empezaron en Grecia, empezaron aquí y empezaron en muchos sitios. Segundo, claro, por tanto tenemos que reformar el concepto nuestro de civilización totalmente. Tenemos que cambiarlo. Hemos llamado civilización a aquello en lo que se reconocía la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Las civilizaciones hidráulicas del cuarto milenio. Si me encuentro un yacimiento arqueológico donde la gente está enterrada y más o menos todo el mundo está enterrado, pues más o menos con las mismas cosas, y son todos más o menos iguales, y ninguno tiene mucho oro y otro ninguno, esos son bárbaros, pobrecitos, prehistóricos, infelices. Si me encuentro una tumba donde hay un señor sentado en un trono con mucho oro y 30 personas sacrificadas a su alrededor para que lo acompañen a otro mundo como esclavo,
Eso es, hombre, esto es una gran civilización. Si me encuentro una sociedad donde hay esclavitud, estratificación social, es decir, desigualdad entre los hombres, desigualdad real entre los hombres, eso es civilización. Si me encuentro una sociedad con desarrollo sostenible, que más o menos se relaciona bien con la naturaleza, etcétera, etcétera, salvaje. Claro, cuando se crea la historia y la antropología moderna, el paradigma se asienta sobre axiomas del siglo XIX. Axiomas que no es la ciencia, sino la ciencia del imperio. Otra, ex oriente lux. Todo viene de Oriente, todo viene de Oriente. Claro, si en el siglo XIX lo que se estudia es Oriente. ¿Por qué? Porque los estudiosos científicos de la época eran todos del paradigma judío-cristiano y se fueron a donde la Biblia cuenta la historia. La historia empieza allí. Por tanto, ¿para qué vamos a buscar otro sitio? Y allí encontramos grandes civilizaciones. Yo no digo que no haya luz en Oriente, ¿eh? Claro que sí. Está Mesopotamia, está Egipto, claro que sí. Y aquí lo que habíamos era 4 infelices aullando a la luna, ¿verdad? Tuvimos que estar aquí desde el fin de la última glaciación hasta que llegan los fenicios, esperando. Y dices, ¿cuándo va a llegar los fenicios? Hay que ver. Por favor. Ya no digo, para esto no hace falta ya ni investigar ni nada. Es simplemente utilizar la cabeza, el sentido común. No hace falta escarbar ninguna parte. Y claro, otro tema, las relaciones transatlánticas precolombinas. Claro, oiga usted qué me está diciendo, que un señor en el siglo IV, supongamos que se lo ha inventado en el siglo IV, que en el siglo IV decía uno que América existía. Pero eso, ¿cómo es posible? Si América todo el mundo sabe que la descubrió Colón. Bueno, Colón o el predescubridor 10 años antes, da igual. O los vikingos. Bien, me da igual. Claro, eso tambalea otra vez toda la historia. No os puedo contar la historia de Heyerdahl y esto. Podéis apuntaros al curso de verano y ya veréis cómo allí tenemos tiempo para contar todas estas cosas. Simplemente decir, bueno, encaja lo que dice Platón con la historia real, que es el siguiente paso que yo di. Bueno, vamos a ver. Yo he leído ya Platón. Ya sé lo que han dicho los otros de Platón, lo que se ha dicho a lo largo de la historia, lo que es verdad y lo que es mentira. Y ahora digo, bueno, vamos a ver si es verdad o no, si lo que dice Platón encaja con hechos históricos objetivos. ¿Existió una época en que los griegos no sabían nada, como le dicen los sacerdotes a Solón? Sí, la Edad Oscura. Durante 4 siglos, los griegos perdieron hasta la escritura. No sabían ni escribir. Con Homero empezaron otra vez. Hombre, 9.000 años, como he dicho Ana, no voy a extenderme porque ya lo explicamos. Hombre, qué casualidad que le digan que empieza la historia 9.000 años antes de Solón, en el 9.600. Qué casualidad, al final de la última glaciación. Es mucha casualidad. Reconoced que es mucha casualidad. He dicho de los megalitos, este es el mapa de los megalitos, ya no me extiendo en eso. Platón, vamos, lo mismo que dice Platón, es que es lo mismo. Creta, el culto al toro, por supuesto. Por cierto, esto es muy gracioso. Algunos dicen, no, aquí se ven 2 bailarines y uno en medio. Yo que me asombro. Vamos a ver, por favor, leámoslo dinámicamente. Aquí se ve un bailarín saltando por encima del toro y se pone en rojo cuando está en movimiento y cuando está parado a punto de saltar se pone en blanco. Esa es mi hipótesis sobre ese tema. Hubo un emporio metálico, porque Platón dice existía el oricalco. El oricalco no es un metal extraordinario. Píndaro, 2 siglos antes, habla ya del oricalco. Es el cobre de montaña, pero una variedad en la que habla Platón. ¿Hay un emporio metálico aquí en el suroeste de la península ibérica? Pues claro que sí. Si todavía lo tenemos ahí, si las minas Atlantes todavía están ahí, en la cuenca minera de Río Tinto y toda la cordillera. No, Platón dice, fijaros, dice de la Atlántida, dice, estaba protegida de los vientos del norte y bañada por los vientos del sur. Y era una llanura muy fértil. A mí me encaja perfectamente con lo que es el Valle del Guadalquivir. Ya sé que vivimos aquí, ya sé que no vinimos del extranjero, lo siento,
Ya sé que nos llamamos Pérez y Juanito y como nos llamemos, ¿no? Ya. ¿Hubo una invasión del Mediterráneo oriental, como dice Platón? La hubo. Y una casualidad, hombre, dice Platón. Y solo se salvó Atenas. Bueno, pues cuando los pueblos del mar invaden el Mediterráneo oriental, destrozan lo que es la civilización micénica, destrozan lo que es el imperio hitita, la única ciudad de Grecia que no sale ardiendo es justamente Atenas. Aquí tengo, bueno, aquí están los relieves famosos de Medinet Habu, ¿verdad? Donde se documenta la famosa batalla del delta del Nilo entre los atlantes y los egipcios, ¿verdad? Que por cierto los derrotaron porque ellos iban en barcos de alta mar y no tenían maniobrabilidad en el delta. Bien. ¿Y terremoto y sus siguientes inundaciones? ¿Hay un lugar en la Tierra que encaje con que hay un estrecho de Gibraltar? Detrás está, dice, Eumero le toca la zona gadírica y donde haya tsunamis, es decir, temblores de tierra y sus siguientes inundaciones. Sí. Está documentado científicamente desde el 8000 antes de nuestra era, recurrente tsunami en el Golfo de Cádiz. A mí las piezas me encajan. Dejo a vuestro juicio si a ustedes sí o no. Bueno, relaciones transatlánticas precolombinas os puedo contar todo, pero como ya estamos muy mal de tiempo, solamente os voy a contar la famosa anécdota que todos lados siempre cuento de Thor Heyerdahl para demostrar, o sea, bueno, tenemos en el libro, tenéis, bueno, testimonios, autores, como no lo veis, este es el libro, ¿vale? ¿Vale? Y ya sabéis, en cualquier librería de Cádiz o de cualquier lugar de la bahía podéis encontrarlo. Bien, fijaros, la cuestión del poblamiento de América, ¿no? O sea, hay un prejuicio que dice, no, dice usted, es que, eso lo he escuchado yo, me lo dijeron hasta, no, es que el hombre es un animal terrestre y se desplaza por tierra. Y bueno, los mares son de ácido, ¿verdad? Los mares, no se puede ir por los mares. O sea, yo si voy de un sitio a otro, como yo no soy un animal racional, pues me voy por tierra y cruzo desiertos, tribus hostiles, selvas, fieras, cuando con un barco así costeando, y me salto un montón de penalidades, pero bueno. Prejuicios, las navegaciones primitivas. Os cuento una historia muy bonita que es más real que las películas y que es más fantástica que las películas mismas. Thor Heyerdahl, el antropólogo experimental más grande del siglo XX, evidentemente ignorado, hoy día, pero en Canarias, en Weimar, ahí están las pirámides de Weimar, podéis ir al complejo ese y podéis ver lo que hay allí. Bien, pues este hombre hizo un experimento, este es de la Tom Kitty, ¿verdad? La que hizo el famoso la balsa. Bien. Pues este hombre hizo un experimento, vio un barco en una pirámide egipcia, y dice, oye, este es un barco en una pirámide egipcia, dice, un barco de papiro, de papel, barco de papel. Los científicos decían que el papiro, cuando en el agua salada, a la semana se pudre. Eso decían todos los libros de ciencia, ¿eh? Solamente que por lo visto ninguno de esos científicos se había molestado en mantener una semana el papiro en el agua. Bien. Dice, pues mira, este es el barco. Dice, muy bien. Dice, pues venga, vamos a construir un barco y yo quiero hacer cruzar el Atlántico, a ver si los egipcios eran capaces de cruzar el Atlántico con un barco de papiro, como esto que tenían aquí. Porque estos barcos eran religiosos, simbólicos, ya sabéis, ¿no? O sea, cada vez que no tengo ni idea de lo que es una cosa, esto es de culto religioso y a Dios muy buena. Y se pone a construirlo enfrente de las pirámides. Podéis ver la foto. Hay un libro publicado por él, Rados, allí enfrente de las pirámides. Y dice, bueno, pero ¿quién sabe construir aquí barcos de papiro ya en este mundo, en el siglo XX? Dice, bueno, pues no me has caído sitio. En África o en América, en Bolivia. Pues vamos a África, ¿no? Porque es lo lógico, ¿no? A Bolivia ahora. Bien, llevan a los pescadores africanos, los llevan, bueno, africanos son todos, los llevan desde lo que es el Nilo Azul hasta Egipto y se ponen a construirlo. Y cuando llevan 2 meses le dicen los trabajadores que ellos no saben construir ese barco. Que ellos no pueden. Y dice Heyerdahl, dice, ostras, pues me voy al lago Titicaca, que es el único sitio donde quedan otros. Se va allí, trae a los hombres, se pone a construirlo y construyen el barco.
Sí, ya lo sé, otra casualidad. Bien. Sale del norte de Marruecos, el barco no se pudre, pero cuando están llegando, pasando a las Canarias ya, para coger a La Gomera, todo el mundo sabe que La Gomera es la puerta a América. Tú te echas al agua a La Gomera y si no te pillas un tiburón, tú llegas a América. Pues, claro, la parte de atrás, el barco era así, ¿verdad? En esta forma, se viene abajo. Total, que tienen que recogerlo y dicen, vaya tela, pues vaya los egipcios, en un momento. Es que en la pirámide del barco tenía una estructura en su proa que no le echaron cuenta. Los ingenieros navales, amigos de Heydar, dijeron, eso es culto religioso, no lo haga, no lo ponga, eso no sirve para nada. Pues dice Heydar, pues voy a ponerlo, a ver qué pasa. Lo puso, tal como... lo único que no le hizo caso al barco de la pirámide fue lo que fracasó. Lo puso y el barco, en 2 meses, el Ra-2, el primero fue Ra-1, el que no llegó, el Ra-2 llegó a América en 2 meses, a Barbados, saliendo evidentemente de la puerta América, que es La Gomera. Y cogió el gran río de esta parte del mundo, que no es el Nilo ni el Amazonas, la corriente de las Canarias. Hay ríos con orillas de agua, no solo orillas de tierra. ¿Y por dónde volvió? Pues por los mismos sitios que volvían los españoles y Colón y todo el mundo. Pues por la corriente de las Azores. Es que vamos, yo, de verdad. Cuando además tú dices, hay evidencias arqueológicas, bueno, las podéis ver ahí, pero Scott, Alcina Franz, Pericot, Alcina Franz es uno de los, José Alcina Franz es uno de los grandes antropólogos que hemos tenido nosotros en nuestro país. Las concomitencias etnohistóricas y antropológicas, instituciones como la hierogamia, el matrimonio sagrado entre hermanos, es decir, las vestales, la propiedad de la tierra en Perú y Egipto, idénticas. El silbo, que no solamente es canario, también está en México. La trepanación, la momificación, los rasgos faciales, la sífilis. Sí, y no utilizo las pirámides, y no utilizo las pirámides. Para mí el detalle, que también lo digo siempre, en 30 segundos, hay un detalle que para mí es una prueba más importante que cualquier otra. Y mira que es pequeño, pero es tan pequeño que es imposible. Vamos a ver, los griegos pensaban que cuando la gente se moría, tenían que ir a cruzar un río. Que ese río estaba guardado por un señor, era un barquero el que te llevaba a la otra orilla. Ese barquero era Caronte, pero tenías que pagarle un peaje, un óbolo de cobre. En momias peruanas, preincas, hemos encontrado debajo de la lengua, igual que hacían los griegos, debajo de la lengua del difunto, una moneda de cobre para pagar al barquero que lo llevara también al otro lado. La pregunta no es si hubo contacto entre el viejo y el nuevo mundo en la antigüedad. La pregunta es cuándo se produjo ese contacto. Bueno, y el testimonio de los dos lados, por cierto, Plutarco habla de la tierra de Cronos y a Cortés le dicen los mexicas y los aztecas, le dicen, oye, que nosotros estamos esperando que volvierais. Y de hecho Cortés aprovecha lo de la barba para intentar meter ya la cabeza de Puente. Las pirámides, no me entretengo en esto, las corrientes, es decir, bueno, bien. El autor en Weimar, en una de las famosas pirámides de Weimar, que según que dicen algunos, dicen, no, las pirámides que van a hacer pirámides, eso fue en el siglo XIX que le hicieron para una carne para cultivar. Y sin embargo hay un testimonio de un fraile español que en el siglo XVI dice que esta gente, los bárbaros estos, los guanches, construían escaleras de piedra para adorar a sus dioses. El Ra-2, de aquí el autor de esta ponencia con el barco. No, en Noruega está el original. Esto es una copia que está en Canarias, en Tenerife. No, bueno, vamos a ver. Aquí está Heyerdahl. Aquí a mi lado está Heyerdahl.
Aquí tenéis el mapa. Bueno, este es el mapa del mundo. Bien, estoy terminando, pero fijaros. La hipótesis que yo sostengo es la que llamo hipótesis creto-atlantoamericana. ¿Por qué? Yo sostengo que después de la última glaciación, el reloj de la evolución social se puso a cero y el hombre empezó a levantarse de esa situación formando distintas civilizaciones. No tiene por qué tener una ciudad. Es decir, la base de una civilización no tiene por qué ser agrícola. Puede ser perfectamente cazadora-recolectora. De hecho, hay sociedades con base no agrícola que son civilizaciones. La nuestra, por ejemplo. Industrial y ahora camino de la tecnológica. Por tanto, es un prejuicio decir que donde no hay agricultura no hay civilización. Eso es un error metodológico. Porque esa civilización existió en muchos sitios. Se extendió por muchas partes, poco a poco, claro. Poco a poco. Y esta es mi hipótesis. Aquí la tenéis. En el suroeste de la península ibérica se funda, yo no sé realmente, y esto es muy importante, yo no sé si Atlantis como ciudad existió o no. De hecho, la Acrópolis tiene una conformación que es muy parecida a las ideas cosmológicas de Platón. La Tierra en el centro, las órbitas alrededor. Es decir, que yo no niego que Platón evidentemente pusiera en la descripción de la Acrópolis y ni siquiera, no es importante siquiera, fíjate lo que digo, no es importante siquiera que existiera Atlantis como capital. Porque la Atlántida significa solamente la civilización que existió en el Atlántico durante el Holoceno, antes del segundo milenio de nuestra era. Esa civilización, según mi hipótesis, fue ocupando territorios en el norte de Europa. Evidentemente, ya no estaban los hielos. Es decir, luego, por tanto, no puede ser que el 10.000 antes. Es decir, poco a poco, esa civilización que tenía el centro aquí en el suroeste de la península ibérica, Atlantis, la capital, si existió, estaba aquí, en el Golfo de Cádiz, se extendió por el norte de África, se extendió por este territorio, civilización megalítica, y se extendió por Creta también. La civilización minoica sería o una aliada o una avanzadilla de ese complejo marítimo, de esa talasocracia imperial. Y ocupó islas en el Atlántico y de isla en isla llegó a territorios. He puesto el Mississippi y el Amazonas, lo pongo simplemente porque digo, ¿hay vías de penetración marítima en el corazón de los continentes de Norteamérica y de Sudamérica? Pues sí, a través de los ríos. No hay otra, no hay otra. De hecho, hay explotaciones mineras en los grandes lagos que muchos autores, por ejemplo, de la Universidad de Stanford, nada sospechoso de no ser científicos, sostienen que ya fueron explotados por los fenicios. O sea, esto es bien, por los fenicios. Sí, vamos. De hecho, si algún día hacemos un congreso internacional sobre la Atlántida, es una de las personas que yo invitaría a ese congreso, si yo fuera que estuviera en ese ajo. Bien, ese sería, claro, entonces, oye, Atlantis la capital, Atlántida desapareció en un día y una noche, depende de lo que me esté hablando. Si me está hablando de la capital, si esa existió, pues es posible, muy bien. Y si se hundió hace que no pudo hundirse, según mis cálculos, si fue después de la invasión del Mediterráneo Oriental, y esa invasión fue en el 2000 antes de nuestra era, perdón, en el 1200 antes de nuestra era, 1200, 1000 antes de nuestra era, pues tuvo que ser después. Antes, desde luego, de lo que es ya la formación de Tarteso. Para mí Tarteso no es más que la hibridación entre el mundo fenicio y los herederos de esa Atlántida que se hundió. Y en ese suroeste de la península se va irradiando. Claro, la Atlántida es todo esto. En el imperio de la Atlántida sí caben muchas personas, sí caben muchos soldados, sí caben muchas cosas. Evidentemente una ciudad no puede tener 1.200.000 soldados en el 1200 a.C. Pero fijaros una cosa, que los egipcios cuando hablan de los pueblos del mar, que son los únicos que tienen el testimonio de los pueblos del mar, por eso la única información que podía llegar solo era de los egipcios, te dicen muy claramente, pero muy claramente,
Dice, eran pueblos que venían de muchos sitios, se habían unido todos, y todos venían en barco. Pueblos del mar. Yo de verdad, yo a veces no me quiero, pero yo he escuchado personas muy sesudas y con grandes poltronas en el mundo académico decir que los pueblos del mar venían de Oriente. Vamos a ver, los pueblos del mar cogieron aquí y para engañar a los de aquí hicieron así para atacar por aquí. Entonces, yo de verdad, es absurdo. O sea, no inventemos hipótesis más locas que la hipótesis misma que se está planteando según... Y termino con esto. Bueno, ¿en qué parte? Entonces, claro, porque ¿en qué parte, dónde está el Atlantis? ¿Dónde está la capital? Porque esa siempre es la pregunta del millón, ¿no? Dice, bueno, y tú al final, ¿dónde dice que estaba Atlantis? Bueno, me importa un pimiento dónde estaba, pero, lo importante es que hubo una civilización en el Atlántico. Lo importante es que, de alguna manera, esa civilización, de alguna forma, sirvió de puente para el contacto entre las culturas del Mediterráneo oriental y las culturas de América. Porque si no, hay una serie de concomitancias que aquí están en este libro que es imposible explicar de otra manera. Salvo que alguien piense que llegaron en avión. Yo me tengo a la hipótesis de la navaja de Ockham. La hipótesis más sencilla es la que adopto. Bien. No quiero, por tanto, engañar a nadie. Yo no voy a decir, ni dije en Huelva que la capital podía estar en Huelva, ni digo aquí en Cádiz que podía estar en Cádiz. Ahora bien, sí digo que según la Atlántida de Platón, otra cosa es que yo coja la palabra Atlántida y haga con ella lo que me dé la gana, donde tú quieras. La Atlántida de Platón, esto se ve muy mal, pero es que se ve muy mal porque está así de mal. A mi juicio, he intentado... Si esto es el territorio de Humelo, es decir, la bahía de Algeciras, aquí está mi tierra, que es la nuestra también, todo esto. Es decir, si a Humelo le correspondió la fachada atlántica de la provincia de Cádiz, lo que nosotros llamamos hoy provincia de Cádiz, tal como Platón nos dice, pues evidentemente a Atlas le tocó la parte que estaba al lado. Claro, y ahora en la parte que estaba al lado, ¿dónde pienso yo? ¿Dónde? Pero esto ya son especulaciones mías, porque ahí no hay... Yo no hemos llegado a la fase arqueológica. ¿Dónde pienso yo que podría estar si existió realmente esa capital mítica que llamamos Atlantis? Pues yo lo voy a decir con sinceridad. Entre Sanlúcar de Barrameda no, perdona. Que no he terminado. Entre Sanlúcar de Barrameda, por favor, entre Sanlúcar de Barrameda y el río Guadiana, es decir, en lo que es las provincias nuestras de Cádiz. Yo nací en Cádiz, me he formado en Sevilla y trabajo en Huelva, ¿vale? Quiero decir, mi patria es el Golfo de Cádiz, ¿vale? Bien. Pues, pero bueno, estoy de aquí. Tú eres de la tierra y aquí estaba. ¿Cuáles son los núcleos? Hombre, Platón nos describe claramente que era un estuario. Además que no lo dice, es que era un estuario. La capital estaba en un estuario, porque la marea le llegaba a la capital. Y había a 9,5 kilómetros, estaba a 9,5 kilómetros de la costa de entonces, que no es la costa actual. Claro, empezar a buscar Atlantis a 9,5 kilómetros de la costa actual, de verdad, es que no tenéis en cuenta una cosa que se llama la ciencia de la geología, por favor. Esa es otra, Para encontrar algún día esto, tendremos que hacer un trabajo interdisciplinar. Eso está claro, Esto no lo va a descubrir una persona solo, Esto es ridículo. Esto no es lo de Troya, Que, por cierto, Schliemann lo que hizo fue hacerse caso de Homero y no de lo que le decían los demás. Yo, en cierta medida, he intentado lo mismo, hacerle caso a Platón por una vez. Tampoco está mal que una vez en la historia alguien le haga caso a Platón de verdad. Y relaciones interculturales. Esto es un adelanto de lo que yo estoy escribiendo e investigando ya, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, siempre he sospechado que la llamada cultura magdaleniense del Paleolítico Superior no le llamamos civilización porque no nos da la gana. De la misma manera que llamamos a Jericó ciudad y a Valencina de la Concepción le llamamos asentamiento, cuando es mucho más grande que la otra. Pero claro, Valencina de la Concepción, que yo sepa, no aparece en la Biblia. El entorno ecológico y la evolución de las sociedades humanas. Hasta ahora hemos tenido la ilusión de que la geología no ha influido para nada en la evolución histórica nuestra. Y yo sostengo que hasta el momento presente, la historia de la humanidad ha sido la historia de una selección natural de las civilizaciones. Es decir, las sociedades son seleccionadas por la naturaleza. Las que se adaptan a las condiciones nuevas del entorno sobreviven.
Las que no se adaptan, desaparecen. Y esa es una ley de hierro que de momento no hemos superado. De momento digo porque no sabemos la tecnología hasta dónde nos va a llevar. Uy, perdón. Gradualismo versus catastrofismo, dos caras de la misma moneda. Es decir, claro, es decir, no, es que todo pasó cada minuto un pasito más. Como si esto fuera, claro, yo comprendo que después de comer, ¿verdad? Te sientas tranquilo antes de echar la siesta, miras el reloj y dices, pues bien, el mundo va como tiene que ir, ¿verdad? Y después están los partidarios. No, esto es toda una catástrofe. No, mire usted, lo que hay son periodos de catástrofe, periodos de no catastróficos, pero se van sucediendo en el tiempo. El complejo fluir de la historia, y esto es el futuro de una ilusión. He puesto la sede de Santa María de la Rábida porque es donde estamos haciendo los cursos de verano. En San Roque y con la Universidad de Cádiz ya tuve el honor de coordinar un curso de verano sobre la Atlántida, que no tuvo continuidad. La gente fue, pero ya al año siguiente me quedé sin subvenciones, por tanto, fuera. En Huelva hemos conseguido hacer 2 cursos con, bueno, muchos de los que estáis aquí sentados formáis parte de esa historia, ¿no? Hemos conseguido hacer 2 cursos en la UNIA, que es la única universidad que ha tenido el valor de jugársela, ¿verdad? Y darnos la oportunidad, al menos, de a una serie de personas que, bajo el método científico, de decir algunas cosas. Sobre el método científico se puede hablar tanto de cuestiones geológicas, como de cuestiones históricas, como de cuestiones simbólicas, sí, como de muchas cuestiones. Es decir, eso no... Bien. Bueno, ya estamos preparando la tercera. De hecho, estamos en el proceso de que nos admitan el tercer curso de verano, al que yo, desde luego, os invito a que os matriculéis encarecidamente. ¿Cuál es la idea? Primero, esto en un periódico me hicieron una entrevista y lancé la idea de que la Atlántida, aunque no haya existido, de verdad, aunque no haya existido, con todo lo que hemos visto que ha pasado a lo largo de su historia, forma parte del patrimonio de la humanidad. Es un relato que forma parte de nuestra cultura y nuestra civilización. Y en segundo lugar, yo creo que es hora de que establezcamos una disciplina científica llamada atlantología. Es decir, que se dedique a estudiar desde distintos campos, por distintos especialistas, las distintas líneas de investigación que se abren a partir de este estudio. Y también quiero decir que mi hipótesis entiendo que es muy integradora, porque no descarta en absoluto, por ejemplo, la hipótesis de Ana, que he estado escuchando ahora ya con más claridad todavía, en absoluto. Es decir, yo no niego que haya podido haber más tierra emergida en el Atlántico. Me extraña mucho, además, que no la haya habido. Me extrañaría mucho que no la haya habido. Esa es mi hipótesis. Pero esto, como bien dijo Ana también con lo suyo, es decir, esto es una hipótesis. Las hipótesis, científicamente hay que comprobarlas. Esa es la diferencia entre una teoría y una hipótesis. Yo no estoy diciendo que sea la verdad. Yo, abusando, pero de una manera muy sincrética, lo que he intentado más o menos pincelar es lo que yo hasta ahora he investigado y las conclusiones que yo he llegado hasta ahora. Y en este libro tenéis lo que hasta ahora yo he averiguado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere adquirir el libro, lo que sea, y quiere que en un futuro yo se lo dedique, bueno, pues que lo compre y a través de Ana, pues yo se lo dedico con mucho gusto cuando nos veamos o cuando nos veamos en Huelva en el curso de verano. Es decir, que de verdad que viene mucha gente, está Ana, está Pepe, viene también Antonio Rodríguez, el experto más grande que hay en el Coto Doñana en geología, ¿no? Es decir, bueno, porque uno de los lugares, evidentemente, dije lo del estuario antes, oye, que puede estar en el estuario del Guadiana, que puede estar en la ría de Huelva, que puede estar en San Lucas, que puede estar en la entrada de Guadalquivir, que puede estar más arriba. Yo no quiero decir, no voy a discutir con nadie de eso. Es decir, ahora que lo importante, que el mensaje con el que yo quería terminar, y ya termino de verdad, lo importante es que seamos conscientes. Vamos a ver, si en Inglaterra, en Francia, en Alemania o en Estados Unidos tuvieran una historia como esta, donde el autor indica tan claramente dónde estaba, porque si Platón se levantara y dijera de esta gente, desde luego hemos retrocedido, porque diría, oye, si lo he dicho más claro, ¿cómo queréis que os lo diga? Al lado de la región gadírica, a ver, ¿cómo queréis que os lo diga? Esto también era Atlántida, claro. Atlántida era todo. No confundamos la capital con el imperio. Eso forma parte de nuestra identidad histórica.
También los musulmanes y los romanos y bueno, en medio los bárbaros y después los fenicios, por supuesto, los griegos, pero eso forma parte de nuestra identidad histórica. Es decir, nosotros fuimos, y voy a terminar leyendo, nada, no preocuparos, nada. Voy a terminar leyendo la última conclusión que yo quería compartir con vosotros y yo creo que debemos de poner en valor. Es que tiene que venir la gente de fuera para ponerlo en valor. Y es realmente absurdo. Bueno, esto es una investigación, yo le llamo a esto investigación extraordinaria, y ya os digo, no porque yo piense que yo sea el colmo de la extraordinario, sino porque Thomas Kuhn dice que cuando hay un problema científico, cuando hay una ruptura de paradigma científico, comienzan investigaciones que están al borde, en la frontera de lo que el paradigma admite y lo que no, y lo que viene nuevo. Por eso es una investigación extraordinaria, porque está hecha en la frontera del paradigma. Una investigación extraordinaria que ha dado como resultado una conclusión ciertamente también extraordinaria. Porque la Atlántida no es sino el nombre que Platón adjudicó a una civilización que tuvo su epicentro en el Océano Atlántico y que hasta el día de hoy ha permanecido oculta tras las brumas de una hermosa leyenda. Sin duda, una poderosa luz se encendió en Oriente con la aparición de las grandes civilizaciones hidráulicas de Mesopotamia y Egipto. Pero es hora ya de que vayamos reconociendo que también en Occidente una poderosa luminaria alumbró el mundo, muy probablemente bastante antes de que prendiera la oriental. Esa es la civilización que creemos haber descubierto, sepultada entre los escombros del tiempo y la leyenda. Atlántida, la luz de Occidente.